La palabra de hoy que traigo de parte del Señor tiene por nombre nacimiento de Dios encarnado. Eh, Quiero invitarlos a que leamos juntos Mateo 1 del 18 al 23. Y dice así: el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Miren, algo muy importante a aprender dentro de la revelación y el conocimiento que vamos teniendo de nuestro Señor Jesucristo, el cual al ir creciendo en el entendimiento, en el conocimiento y en la revelación de nuestro Señor Jesucristo, es también que crece nuestra fe. Por eso que es tan importante aprovechar este mes de diciembre de hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que eh, quiero traer de parte de Dios su palabra cada vez más, crecer en la revelación de nuestro Señor. Y dentro del entendimiento que tenemos que tener cada uno de los cristianos, es muy importante, es dentro del plan de redención de la humanidad, que es a través de nuestro Señor Jesucristo, cuya obra más importante, ¿cierto? O la obra importante es cuando Él se entrega en la cruz, pero también toda su vida, y por lo tanto, cuando Él entra en escena en el mundo, es un momento muy importante, es un momento trascendental. Entonces es un momento trascendental en la historia de la humanidad porque tiene que ver no con la parte histórica de la humanidad, sino que con la redención de la humanidad. Está dentro del plan perfecto de Dios para el rescate de toda la humanidad. Entonces, es muy importante. Entonces, aquí está registrado en Mateo, Lucas también lo registra, de que cómo nace y cómo aparece en escena nuestro Señor Jesucristo. Dice que estando María, ¿cierto? Con José desposada, porque antiguamente los matrimonios se hacía un compromiso, y ese compromiso era como ya estar casado, aunque todavía no estaban unidos, no habían tenido cierta intimidad, pero ya estaba como casada, era como estar casada. Entonces decía que en ese periodo en que ella todavía no había tenido intimidad con José, pero estando ya casada, había concebido a nuestro Señor, o sea, concebido a Jesús, había sido engendrado, en realidad esa es la palabra, engendrado nuestro Señor Jesucristo en el vientre de María. Entonces, José, entendiendo de que eso nace de un acto de, pensándolo él humanamente, de fornicación, entonces él, siendo un hombre justo, por algo el Señor lo eligió también para después participar en la formación de nuestro Señor cuando era un bebé y en la protección de él, usado por nuestro Padre, ¿cierto? Él actuando como un Padre terrenal, pero que no participó en la concepción de nuestro Señor, porque nuestro Señor Jesucristo es concebido por el Espíritu Santo y en el vientre de María. Entonces, aquí está mostrando que nuestro Señor Jesús aparece en escena, y es muy importante porque Él tiene un nacimiento virginal. O sea, Él nace porque Él tiene una naturaleza humana,
y divina. Entonces la naturaleza humana la tiene en la gestación que tuvo en el vientre de María. Y él la adivina porque es la que él tiene y por eso fue concebido del Espíritu Santo. Entonces, él viene a cumplir muchas promesas. Él es de la simiente de Abraham, él es de la simiente de David, él es de la descendencia de Abraham, él es de la descendencia de David. Él cumple muchas palabras proféticas. Entonces, por ejemplo, miren, si vemos algunos de los profetas, eh, por ejemplo, Miqueas, capítulo 5, verso 2, está diciendo, dice lo siguiente: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, cuando aparece, Él cumple muchas palabras proféticas que estaban declaradas por los profetas, como en este caso Miqueas, que dice que en Belén iba a nacer el Cristo, el Rey de los judíos. Por eso que cuando Herodes manda a matar a los niños, porque él pregunta a los que tenía a su alrededor, cuando pasan los sabios del oriente, dice, ¿en dónde tenía que nacer el Mesías? Y todos le dijeron, en Belén, porque era una profecía que la conocían los eruditos de ese tiempo, los judíos. Entonces, porque aquí dice en Miqueas que de ahí iba a salir, de esta pequeña, y dice que a pesar de que nace en Belén, ¿cierto? Dice, en Belén de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, pero agrega, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, es desde la eternidad, es desde el principio, pero a la vez nace en Belén como un niño cualquiera en ese momento. Tremendo. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, está diciendo, un niño nos es nacido, o sea, nace un niño, un bebé, como nacen muchos bebés en ese tiempo, posteriores y ahora. Pero está diciendo cómo se va a llamar. Dice, admirable, consejero. Todavía podrían parecer atributos humanos, pero después dice Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, Dios fuerte, Padre eterno. O sea que Él tiene, ese niño nacido tenía naturaleza humana y divina. Entonces, es tremendo porque nuestro Señor Jesucristo, para que se pueda cumplir el plan de redención de la humanidad, Él tenía que ser totalmente hombre y totalmente humano. Totalmente hombre y totalmente humano. Ese misterio que ocurre en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, cuando es concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María, cuando es engendrado y la sombra del Altísimo cubre a María y María queda encinta, es una obra extraordinaria, misteriosa, que ahí él toma toda la naturaleza humana y a la vez tiene toda la naturaleza divina. Él es Dios y hombre a la vez. Y así tenía que ser, porque si él no fuera hombre, no sería un sacrificio válido, porque tenía que pagar la humanidad, ¿cierto? Un humano tiene que pagar, pero tiene que ser alguien que no tenga pecado. Porque si un sacrificio, ¿cierto? Si el que se iba a sacrificar tuviera pecado, el sacrificio no es válido. Entonces, es tremendo que en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo podemos ver el plan de redención de la humanidad y cómo rompe todos los esquemas de los eruditos de ese tiempo, del entendimiento humano, y hasta ahora muchas personas se preguntan cómo es que Cristo es hombre
y Dios a la vez. Hay algunos que lamentablemente en esta falta de entendimiento, algunos dicen, no, él era divino, pero que entró en un cuerpo humano. Pero eso no es así. Él es hombre y Dios al mismo tiempo. Por eso que cuando Él resucitó, resucitó con este cuerpo. Y por eso que Él tenía las perforaciones en sus manos de la cruz y en sus pies, porque eso es lo que Él venció la cruz. Entonces Él así es su manera de mostrarse, porque Él tiene la naturaleza, ¿cierto? Él resucitó, ya tiene el cuerpo celestial, pero que muestra que Él se fueron perforadas sus manos y sus pies. Entonces, esta naturaleza preciosa, que es un misterio de Dios, que humanamente a veces ha costado entender, para nosotros tiene que quedar claro de que nuestro Señor es hombre y Dios a la vez, que nació de una virgen, que estaba profetizado por el profeta Isaías, ahí en el 9:6, y que en Mateo lo dice, ahí en Mateo 23, que he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamarás por su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, que todo esto era para que se cumpliese las escrituras. Entonces, nosotros tenemos que ir creciendo en esa revelación, porque de esa manera Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, es el mismo Dios Hijo haciéndose humano, partiendo desde pequeño para vivir la vida justa, santa y piadosa que nosotros no podíamos vivir, la vida sin pecado, sin mancha, pero el justo de Dios entregándose por todos los pecadores en la cruz del Calvario. Para eso tenía que nacer tal cual nació de esa manera. Y cumplió todas las escrituras de su nacimiento, las escrituras que estaban profetizadas de su nacimiento en ese momento, que iban a ser en Belén, que iban a ser de una virgen, que iban a ser como bebé, que iba a tener naturaleza humana y divina a la vez. ¿Cómo se pudo producir eso? Porque la sombra del Altísimo cubrió a María. Entonces eso tienes que creerlo con toda tu fe, de que tu fe tiene que crecer, nuestra fe está puesta de que Él es Dios y hombre a la vez. Entonces, mira lo que dice Juan. Ahora vamos a ir a ver, luego que entendemos cómo nace, ahora con esa comprensión vamos a leer Juan capítulo 1, del verso 1, del 1 al 3, y luego el verso 14. Y aquí es como, así comienza el Evangelio de Juan. Así Juan revela a Cristo, así Juan muestra la revelación de Cristo. Juan es un apóstol que tenía una revelación profunda de Dios y Dios le reveló muchas cosas de él mismo, y por eso Juan también más adelante en el Apocalipsis tiene la revelación de nuestro Señor Jesucristo ya glorificado, ya exaltado, ya en el trono, ya gobernando y mostrando, ¿cierto?, que Él tiene toda autoridad y todo el poder. Entonces dice Juan capítulo 1 del verso del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Y el verso 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Wow! Imagínate lo que está diciendo Juan. Juan está entregando una revelación tan poderosa, tan profunda de nuestro Dios, que al verla con lo que está entregando de la naturaleza humana y divina, de cómo nace de María, el Mateo, Lucas, ¿cierto? Ahí en los evangelios sinópticos, se une ahora con lo que está diciendo Juan, que dice que Jesús, que en el principio era la palabra era con Dios, la palabra, Él es la palabra, Él tiene vida en sí mismo, Él era con Dios
y Él era Dios. Entonces podemos ver que nuestro Dios, Jesús es Dios. Hay personas que dicen que no creen que Jesús es Dios. Jesús, nuestro Señor, es Dios. Dios es Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Dios es uno solo, tres personas, y Dios Hijo se hizo carne. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todas las cosas por Él fueron hechas. Todo lo que vemos, el mundo, las plantas, el universo, los planetas, todas las cosas por Él fueron hechas. Por Él. Él estaba ahí. Él la hizo. Él es Dios en el momento que se estaban haciendo. Y sin Él, nada de lo que fue hecho, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, sin Él no se podría hacer. Por eso que cuando tú ves en el Génesis dice la palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué hagamos? Porque Dios es uno, pero son tres personas y por eso dice hagamos, hagamos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de acuerdo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Te das cuenta? Y lo tremendo que dice, aquel Verbo fue hecho carne, se encarnó y habitó entre nosotros. Y al habitar entre nosotros, dice Juan, vimos gloria, vimos su gloria, la gloria del unigénito, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, vimos su gloria, vimos la gloria del Señor, vimos el año agradable del Señor, manifestaciones, poder. Juan vio la transfiguración, vio su gloria. Entonces, Juan está explicando la trascendencia que tiene que nuestro Señor Jesucristo sea encarnado. Tú tienes que comprender esta revelación, que cuando nosotros vemos y celebramos la Navidad, nosotros estamos dándole gracia al Señor y glorificando al Señor porque Él dejó, como dice Hebreo, dejó su trono, Él dejó, no escatimó ser hombre, dejó la deidad, no escatimó ser Dios y se hizo hombre. Y habitó en medio de nosotros, dice Juan, y vimos gran luz. Habitó entre nosotros y nosotros vimos, ahí dice, lo vieron muchos testigos, vieron a Jesús desde su nacimiento. Los pastores que acompañaron, posteriormente los sabios del oriente, cuando lo presentaron al octavo día en el templo, una profetisa profetizó de él, Zacarías también habló de él, y así muchos iban viendo la gloria del Señor. Ya entonces, nuestro Señor Jesucristo es Dios que se encarnó, y al encarnarse fue, ¿cómo nació? ¿Cómo fue la concepción? Del Espíritu Santo en la Virgen María para gestar a nuestro Señor y Salvador, que es Dios mostrando su amor, Dios Hijo encarnándose, mostrando su amor para vivir esta vida sin pecado, para darle salvación a la humanidad. La segunda persona de la Trinidad adoptó la naturaleza humana. Y no solo en apariencia, como los ángeles, sino que Él se encarnó. Él comía, dormía, y dice que en todo fue tentado, en nada pecó. Entonces, esto te tiene que quedar claro, que Jesús, nuestro Señor, Él es Dios y hombre a la vez. Entonces, lo importante de esta fecha, cuando tú le cuentes a tus hijos y cuando le cuentes a las personas, y a veces hay personas que tienen un pesebre y ponen al niño Jesús, y no lo tienen, ¿cierto? Lo ponen hasta las 12 de la noche. Es importante que tú le digas, ese niño que tú estás viendo ahí, que está representado, después fue un hombre que se entregó en la cruz porque Él es Dios. Pero cuando tú estás mostrando a ese bebé, estás mostrando lo glorioso del Señor. Es esa luz que brilló en la tierra. Cuando Él aparece,
Cuando Él está, la luz le resplandeció a la tierra. Vimos su gloria, dice Juan, cuando se encontraron con Él. ¿Por qué? Porque ahí pudieron ver los ojos, como dijo un profeta, ¿cierto? Zacarías, que ahora él podía morir en paz porque podía ver la salvación de Israel. Entonces, cuando hablemos de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento, estamos hablando en el fondo de la encarnación de nuestro Señor. Acuérdate, la Navidad es el nacimiento de Dios encarnado. Te lo repito, la Navidad, te tiene que quedar claro, la Navidad es el nacimiento de Dios, Hijo encarnado. Y eso tiene que quedar guardado a fondo, aquí a fuego, en el fondo de tu corazón, aquí a fuego, de que es el nacimiento de Dios encarnado, que Él vivió posteriormente la vida sin pecado que nosotros no podíamos vivir y se entregó para pagar los pecados de la humanidad porque Él tenía la naturaleza humana, se dolía, tuvo sueño, tuvo hambre, por eso que dicen cuando estuvo en el desierto 40 días ayunando, dice que tuvo hambre y ahí cuando vino el tentador a tentarle que convirtiera las piedras en pan, porque tuvo hambre, porque tenía naturaleza humana. Nuestro Señor tenía naturaleza humana, en todo fue tentado, pero en nada pecó. Siempre fue obediente, obediente, hasta el 100% obediente a lo sumo a su Padre. Entonces Él vivió la vida en obediencia perfecta que nosotros no podemos vivir y se entregó para recibir todo el castigo, toda la ira y todo el juicio que tenía que recibir la humanidad. Y Él lo recibió como un humano, pero también como Dios a la vez, pero como tenía que ser alguien de naturaleza humana a la vez, ¿cierto? Para pagar por los pecados, pero a la vez tenía que ser Dios para poder vivir la vida sin pecado, y ahí nuestro Señor mostró su amor, el Padre mostró el plan de redención, vimos gran luz, y es realmente tremendo, tremendo celebrar el nacimiento de nuestro Dios encarnado y cómo se pudo ver ahí en carne propia, muchos lo vieron, cómo ver ahí, ver en carne, en naturaleza humana, la redención de la humanidad, la salvación del mundo y la gloria del Señor. Así que eso, hermanos, te invito a que podamos orar, que le demos gracias al Señor, porque nuestro Señor se encarnó, se humilló a lo sumo, tal como dice el libro de Hebreo, Él no escatimó ser Dios y se humilló. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, porque tú gestaste este plan. Este plan, Señor, estaba concebido en ti, Señor. Tú lo diseñaste y nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo precioso, nuestro Señor, que es Dios Hijo, se encarnó, Señor, se hizo humano como nosotros, habitó en medio de nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros porque habitó y vivió como uno de nosotros. Tuvo sueño como uno de nosotros, tuvo hambre, tuvo sed, fue tentado en todo, pero en nada pecó. Gracias, Señor, por ese acto de amor tan grande de hacerte un ser humano, de vivir en medio de nosotros y de permitir que luego te flagelaran, te golpearan, y fuiste sacrificado y fuiste como cordero al matadero. No abriste tu boca, no te defendiste, sino que te humillaste a lo sumo y te entregaste por cada uno de nosotros. Señor, si bien no tenemos la fecha exacta de cuando naciste, porque lo importante es que viniste al mundo y luego que viviste la vida sin pecado y que te entregaste en la cruz. Pero, Señor, queremos también conmemorar, aprovechar la instancia de que tú viniste a la tierra y lo creemos, Señor, que tú naciste de una virgen,
que tú naciste de una virgen porque tú no tienes, nunca tuviste la naturaleza de Adán, porque tú no, naciste de una virgen, pero concebido por el Espíritu de nuestro Dios, porque tú, Señor, tienes la naturaleza de Dios y tienes la naturaleza humana, pero sin pecado, sin pecado. Nunca pecaste, fuiste tentado en todo, pero no pecaste, porque el pecado nunca habitó en ti, porque tú no vienes de la naturaleza de Adán, sino que tú eres el postrer Adán. Gracias, Señor, por habitar en medio de nosotros. Te alabamos, te bendecimos y te damos infinitas gracias, Señor, por tu amor tan grande. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.